El 28 de abril del año 2000, durante unas vacaciones en Dahab, Egipto, el joven instructor de buceo ruso Yuri Lipsky se embarcó en una inmersión técnica en el infame agujero azul, conocido como el cementerio de los buceadores. A pesar de las advertencias y la falta de equipo adecuado, Yuri decidió enfrentar las profundidades de este traicionero sumidero submarino. Lo que comenzó como una emocionante inmersión, se convirtió en una horrible pesadilla. El 28 de abril del año 2000, durante unas vacaciones en Dahab, Egipto, el instructor de buceo ruso de 22 años, Yuri Lipsky, quiso hacer una inmersión técnica en el fondo de un sumidero azul profundo. Preguntó por un buzo técnico experimentado para que lo acompañara, pero todos se negaron, diciéndole que era demasiado peligroso, ya que solo se quedaría allí por 2 días, y los preparativos para tal inmersión tomarían semanas y equipo especial. Pero Yuri estaba decidido. A pesar de las negativas, la falta de equipo especial y solo 2 días para prepararse, el joven instructor de buceo decidió hacer lo impensable. El agujero azul es un enorme sumidero natural que se encuentra a pocos metros de la orilla, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad. Su estructura submarina alcanza profundidades de hasta 130 metros, con el fondo inclinado en ángulo, que conduce gradualmente al borde de un acantilado, antes de sumergirse abruptamente a las profundidades. A menudo conocido como el cementerio de los buceadores, el sumidero submarino de aproximadamente 130 metros de profundidad tiene fama de tener la mayor cantidad de muertes de buzos en el mundo, con estimaciones que oscilan entre 130 y 200 muertes en la última década, lo que lo convierte en uno de los lugares de buceo más peligrosos del planeta. No se sabe hasta qué punto Yuri era consciente de esto, pero lo que seguramente no sabía es que su obstinada inmersión pronto se convertiría en una pesadilla. Equipado con su equipo de buceo, Yuri entró al agua alrededor de las 5 de la tarde. Para documentar su viaje, usó una cámara de video atada a su cabeza para mostrar la inmersión desde su propia perspectiva. Varios otros buzos estaban presentes, como se ve en las imágenes. Lo que la cámara no muestra es que, según los testigos, Yuri no llevaba una botella de buceo extra. Este fue un error crítico. Sin él, corría el riesgo de sufrir narcosis por nitrógeno, una condición letal que puede hacer que los buzos de repente se sientan borrachos e incapaces de tomar decisiones racionales. A medida que Yuri descendía, lentamente comenzó a alejarse del grupo y la cantidad de personas a su alrededor disminuyó. Pronto, solo estaban Yuri y su cámara rodante. Al principio, todo parecía estar bien. La luz del sol se hizo más tenue a medida que Yuri se hundía lentamente en el océano. Ya sea que fuera consciente de ello o no, cada pocos metros, su conciencia comenzaba a cambiar lentamente. A 10 metros por debajo, sus pulmones ahora solo tomaban la mitad de la cantidad de aire que había estado en la superficie. Sin embargo, respiraba constantemente aire cada vez más denso y su torrente sanguíneo absorbía cada vez más nitrógeno. Las pautas de buceo recreativo prohíben viajar a menos de 40 metros. Yuri estaba descendiendo mucho más allá de los 40 metros, pero peor aún, no estaba monitoreando activamente su profundidad. En cuestión de segundos, Yuri comenzó a hundirse incontrolablemente. Trató desesperadamente de frenar su descenso, pero fue en vano. Inflar su dispositivo de control de flotabilidad no tenía ninguna utilidad. Era demasiado pesado. La presión del agua aumentó rápidamente, lo que a su vez aumentó la presión dentro de los pulmones de Yuri. Empezó a entrar en pánico. La superficie del agua continuó desapareciendo sobre él y la narcosis por nitrógeno afectó su movilidad y distorsionó su mente cuanto más se desplomaba. En lo que parecieron unos segundos, superó los 80 metros, más del doble del límite para el buceo recreativo. En un intento desesperado por subir a la superficie, trató de inflar aún más su dispositivo de control de flotabilidad, pero ya estaba lleno y de repente se abrió. El aire salió de su pecho, sellando su destino. Finalmente, a poco más de 91 metros, Yuri aterrizó boca abajo en el fondo del mar. A las 5:11 de la tarde del 28 de abril de 2000, la cámara dejó de grabar. Sin embargo, sorprendentemente, esto no es lo último que la cámara capturaría. Aproximadamente una semana después, el 5 de mayo, la cámara volvería a encenderse, esta vez en manos de un buzo técnico egipcio local llamado Tarek Omar.
Lo que descubrió ese día te provocaría escalofríos. En el lapso de poco más de 7 minutos, Yuri había pasado de estar parado en una playa soleada a yacer muerto en el fondo del agujero azul y lo había capturado todo en video. Ahora, era un descubrimiento espeluznante que esperaba ser encontrado. El encargado de encontrarlo fue Tarek Omar. Como experto en buceo local con vasta experiencia en rescate, Tarek Omar tenía la poco envidiable tarea de ser la persona a la que llamar cuando ocurrían accidentes en el sitio de buceo más mortífero del mundo. Después de que Yuri no regresara de su inmersión en el agujero azul, Omar recibió la llamada que nunca espera recibir. Omar trata cada emergencia como una misión de rescate, pero lamentablemente, con demasiada frecuencia terminan siendo simplemente sobre la recuperación del cuerpo. El caso de Yuri Lipski no fue diferente. Primero, Omar tuvo que entrar en el agujero azul y examinar la situación. El sitio es tan grande que esto tomó un día entero. Omar dice que finalmente encontró a Yuri tendido boca abajo en el fondo del océano, inmóvil. No había nada que Omar pudiera hacer. Era evidente que Yuri había estado muerto desde mucho antes de que nadie supiera que había desaparecido. Al segundo día, Omar volvió a entrar al agua, esta vez para recuperar el cuerpo de Yuri. Ahora, lo único que le quedaba por hacer a Omar era averiguar qué había pasado realmente. Se dio cuenta de varias cosas sobre el estado en el que se encontraba Yuri. Una de ellas era que, según Omar, Yuri tenía unos 12 kilos de plomo en su cinturón, lo que, combinado con su otro equipo, sugería que Yuri llevaba demasiado peso para una inmersión tan peligrosa. Omar también notó la ruptura del compensador de flotabilidad de Yuri, así como el hecho de que aparentemente entró al agua con solo 12 litros de aire comprimido. Pero eso no es todo. Además, Omar vio la cámara de Yuri. Inicialmente, asumió que estaba rota porque se supone que ese tipo particular de cámara solo funciona a una profundidad máxima de 75 metros. Pero considerándolo parte de la evidencia a recolectar, lo sacó a la superficie junto con el equipo de Yuri y su cuerpo sin vida. Erróneamente, Omar pensó que esta parte de la prueba había terminado. Fue solo después de ponerse en contacto con las autoridades locales y clasificar los restos que Tarek Omar hizo un descubrimiento de infarto. La cámara había sobrevivido. No solo eso, sino que el video que había capturado durante la inmersión aún estaba intacto. Omar probablemente se convirtió en la primera persona en ver lo que ahora es uno de los videos de buceo más vistos jamás grabados. A pesar de lo devastador que fue verlo, Omar dice que el video pareció confirmar muchas de sus sospechas. Ahora cree que Yuri murió debido a 3 causas principales. 1. Su equipo lo hacía demasiado pesado. 2. Su chaleco falló. Y 3. Lo más importante, claramente sufría de narcosis aguda por nitrógeno. Pero incluso ver el video y ver sus peores temores confirmados no fue la parte más difícil para Omar. La madre de Yuri estaba en Dahab. De hecho, fue ella quien se puso en contacto con Omar diciendo que no había tenido noticias de su hijo y que estaba preocupada por su seguridad. Omar dijo más tarde que si hubiera sabido de las imágenes de la cámara de video, las habría inundado. Ninguna madre debería tener que ver a su propio hijo ahogándose ante la cámara. Pero en cambio, las pertenencias de Yuri fueron devueltas a su madre, incluida la cámara con las desgarradoras imágenes. Omar dice que sigue obsesionado por el hecho de saber que la madre de Yuri tuvo que ver lo que incluso a completos extraños les resulta imposible de ver. Pero en realidad tuvo la oportunidad de evitar que Yuri hiciera la inmersión que finalmente le quitó la vida. Tarek Omar había conocido a Yuri Lipski cuando Yuri caminaba por Dahab, tratando de encontrar un compañero de buceo. Al igual que los demás, Tarek le había advertido encarecidamente a Yuri que no intentara sumergirse. Sabía por experiencia que era muy probable que algo así sucediera. Pero trágicamente, como todos los demás, Yuri ignoró sus advertencias. En cambio, Yuri se convirtió, en un sentido muy oscuro, en el buceador más famoso del mundo, al menos para ese momento. Si bien la muerte de Yuri puede haber disuadido a muchos de ponerse un traje de buceo, también ha servido como una profunda advertencia durante más de 2 décadas dentro del deporte. Hoy en día, el acantilado firmado por la entrada al agujero azul está lleno de lápidas y pequeños monumentos. La tragedia de Yuri Lipski, documentada en su propia cámara, se convirtió en una advertencia eterna para los buceadores de todo el mundo. Su madre, desgarrada,
recibió las pertenencias de su hijo, enfrentándose al dolor inconmensurable de verlo en su último viaje. Si llegaste hasta aquí te doy las gracias por ver el video. Si te gustó el video haz clic en el botón me gusta y suscríbete para contenido futuro. Gracias nuevamente por ver y nos vemos en la próxima.